Madrid se ocultaba tras una cortina de lluvia otoñal, pero dentro del restaurante El Cielo, el frío más intenso no venía del clima, sino de la mirada indiferente de Elena hacia su esposo. Alejandro Diop, sentado frente a ella, ajustó su chaqueta de pana con un movimiento casi imperceptible, sintiendo como el tejido desgastado en los codos contrastaba con la opulencia de las paredes de seda del local. Mientras observaba a Elena, quien lucía un impecable conjunto de loewe y un brazalete que brillaba bajo la luz de las lámparas de cristal. Alejandro recordó las palabras que su madre solía repetirle en su modesto hogar de infancia: «Hijo, el respeto no se compra con seda, pero ten cuidado, porque hay quienes solo son capaces de ver el traje». En ese momento, en el corazón del elegante barrio de Chamberí, aquellas palabras cobraban un peso profético. El aire en el cielo estaba saturado con el aroma de la leña de encina y el buqué profundo de los vinos de reserva que circulaban por las mesas vecinas. Alejandro había ahorrado durante 3 meses de su sueldo como profesor de matemáticas para permitirse esta cena. Esperando que el ambiente sosegado de Madrid ayudara a reconstruir los puentes que Elena parecía haber dinamitado hace tiempo. Sin embargo, el esfuerzo parecía en vano. Ella apenas despegaba los ojos de su iPhone, con los dedos volando sobre la pantalla mientras gestionaba supuestos cierres inmobiliarios de gran envergadura. «Elena, hoy cumplimos 7 años», susurró Alejandro, intentando forzar una sonrisa mientras buscaba su mirada. «¿Recuerdas aquel primer viaje que hicimos a Sevilla? Aquella pensión cerca de la Giralda que apenas podíamos pagar, pero donde reíamos por todo». Ella soltó un suspiro de impaciencia, sin soltar el teléfono. «Eso fue hace una eternidad, Alejandro». «Las cosas cambian, o al menos deberían cambiar», respondió ella con un tono gélido, sin rastro de nostalgia. «Sinceramente, no sé por qué elegiste este lugar si sabías que el menú de VTLT cuesta 89 euros. Es un entorno demasiado exigente para tu presupuesto de profesor de secundaria. Me hace sentir incómoda contando los céntimos con la mirada». En ese instante, Sofía Blanco, una joven mesera de gestos precisos y ojos atentos, se acercó para servir el vino tinto Ribera del Duero que Elena había ordenado con arrogancia. Al notar una leve oscilación en la mano de la joven, Elena frunció el ceño con desprecio. «Cuidado», exclamó Elena, haciendo que otros comensales se giraran. «Este vino está a una temperatura inadecuada y tu falta de profesionalidad es insultante». «¿Es que en este sitio contratan a cualquiera?». Alejandro sintió una punzada de vergüenza y buscó los ojos de Sofía para ofrecerle una disculpa silenciosa, notando que la joven no respondía con ira, sino con una extraña mezcla de lástima y determinación contenida. Él sabía lo que era ser juzgado por la apariencia o el oficio, y ver a su esposa tratar a alguien así le dolió más que su propio desprecio. «No es necesario ese tono, Elena», intervino Alejandro suavemente. «Sofía solo está haciendo su trabajo». Elena soltó una carcajada seca, guardando finalmente su teléfono, pero solo para lanzar el golpe final. «Ese es tu problema, Alejandro. Siempre te identificas con el que sirve, con el que no aspira a nada más. Te lo advierto, el próximo año no pienso perder el tiempo en cenas sentimentales que me aburren si no eres capaz de mejorar tus números personales y estar a mi altura». El silencio que siguió fue denso como el humo de las velas. Alejandro bajó la vista hacia su plato de chuletón, sintiendo que el nudo en su garganta le impedía probar bocado. Sofía se acercó nuevamente para retirar los servicios auxiliares con una lentitud calculada. Al retirar el servicio, Sofía deja caer discretamente una servilleta de cóctel doblada sobre las manos de Alejandro, con una urgencia eléctrica en sus ojos. Si todavía nos acompañas y sientes que los detalles de este relato tienen un valor especial, te invito a que escribas el número 2 en los comentarios. Me encantará saber que estás aquí compartiendo este momento con nosotros. Si aún conformas parte de nuestra comunidad, te animo a suscribirte a Historia Familiar va a activar la campana. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creando estas historias que buscan informar, sobre todo, inspirar el corazón. Ahora, sigamos adelante con lo que sucedió después. El pequeño trozo de papel quemaba entre sus dedos, portando un mensaje que amenazaba con desmantelar los 7 años de lo que Alejandro llamaba hogar. Bajo la luz tenue de las velas, sus dedos recorrieron la textura rugosa de la servilleta mientras un sudor frío le recorría la nuca. Elena seguía absorta en su teléfono, con una sonrisa cínica dibujada en los labios,
probablemente compartiendo con alguien más lo aburrida que resultaba su cena de aniversario. Alejandro recordó entonces, con una punzada de amargura, aquella tarde de hacía 8 meses cuando ella llegó a casa con una carpeta llena de documentos legales. Es una inversión inmobiliaria del grupo, Alejandro, le había dicho con una seguridad aplastante. Firmamos ambos, pero yo me encargo de todo para que no pierdas tiempo con los números, que ya tienes bastante con tus clases. En aquel momento, él firmó con la confianza ciega de quien cree que su matrimonio es un refugio, sin sospechar que estaba sellando su propia sentencia financiera. De Elena, perdona, creo que el vino no me ha sentado bien. Necesito refrescarme un momento, dijo Alejandro, poniéndose de pie con las piernas algo inestables. Ella ni siquiera levantó la vista del teclado. Como quieras. No tardes, que no pienso pedir el postre sola, respondió ella con desdén. Alejandro caminó hacia la zona de los baños, sorteando mesas donde la risa y el lujo de Madrid parecían ahora una burla cruel. Una vez dentro, el mármol blanco y el silencio absoluto del aseo de caballeros le envolvieron. Con las manos temblorosas, desdobló la servilleta. La caligrafía era pequeña y apresurada. Su esposa viene aquí cada martes y jueves con un hombre llamado Ricardo Mendoza. Se sientan en el reservado 12. Hablan de papeles de divorcio y de cómo ha ocultado más de 800.000 euros en cuentas fuera de España. Ella dice que usted es un ancla financiera. Tengo pruebas. Pasillo de servicio en 2 minutos. Lo hago por mi padre. Sofía. El corazón de Alejandro latía con una arritmia violenta. Salió del baño y encontró a Sofía esperando cerca de una puerta de madera oscura que conducía a la zona de descanso del personal. La joven no perdió tiempo, le entregó su teléfono móvil y empezó a deslizar imágenes que le helaron la sangre. Eran fotografías de Elena, radiante y cariñosa, tomada de la mano con un hombre de cabello canoso y traje hecho a medida frente a un Mercedes clase S en la calle Serrano. La fecha de las fotos abarcaba desde el verano pasado hasta hace apenas 3 días. Ese es Ricardo Mendoza, susurró Sofía con voz quebrada, un tiburón de los negocios que trata a todo el mundo como si fuera invisible. He escuchado a su esposa reírse de lo fácil que fue engañarle con esos documentos de inversión que usted firmó sin leer bien. Dice que ha movido casi todo el patrimonio común a una cuenta en las Islas Caimán y otra en Panamá. Sofía extrajo un pequeño USB de su delantal y se lo puso en la palma de la mano. Aquí hay copias de las fotos y una grabación que hice por accidente mientras limpiaba su mesa la semana pasada, continuó la joven. Ayudo porque mi padre también era profesor, un hombre de música que perdió su casa y su dignidad porque alguien en quien confiaba le robó todo. No puedo permitir que le pase a otro hombre bueno. Alejandro cerró el puño sobre el metal frío del USB. El dolor inicial empezaba a transformarse en una lucidez matemática, esa que usaba para resolver los problemas más complejos en la pizarra. Si Elena creía que su bondad era estupidez, estaba a punto de descubrir que un profesor de cálculo sabe identificar patrones mucho antes de que la ecuación explote. Alejandro regresa a la mesa, mira a Elena y, por primera vez, no ve a su esposa, sino a una depredadora calculando su próximo movimiento. En el mundo de las matemáticas, un error de un solo decimal puede colapsar un puente. Alejandro acababa de entender que su matrimonio se había derrumbado por una constante de mentiras. El trayecto de regreso desde el restaurante hasta su hogar en Chamberí transcurrió bajo el resplandor anaranjado de las farolas del Paseo de la Castellana, un trayecto que Alejandro recorrió en un silencio que Elena, absorta nuevamente en su dispositivo, ni siquiera se molestó en romper. Ella apenas le dedicó un comentario trivial sobre su próximo viaje a Barcelona, mencionando que se trataba de una oportunidad de oro con el grupo Mendoza que no podía permitirse perder. Alejandro asintió mecánicamente, pero ahora cada una de sus palabras resonaba en su mente como una variable maliciosa en una ecuación de traición. Barcelona no era solo un negocio. Era la fecha límite de su plan para dejarlo atrás. Al cruzar el umbral de su piso, un espacio que él mismo había ayudado a restaurar con esmero, Elena le dedicó una caricia rápida en la mejilla, una actuación de afecto tan ensayada que Alejandro sintió un escalofrío. Esperó con la paciencia de un observador hasta que las luces de la habitación principal se apagaron y el ritmo de la respiración de su esposa indicó que el sueño la había vencido. Solo entonces se refugió en su pequeño despacho, un rincón saturado de libros de cálculo,
exámenes por corregir y una vieja lámpara de escritorio que proyectaba sombras largas sobre las paredes. Con el pulso todavía acelerado, conectó el pequeño USB que Sofía le había entregado en el restaurante. La pantalla se iluminó con una frialdad técnica que contrastaba con el calor de su hogar. Allí, organizados con una eficiencia aterradora, aparecieron los correos electrónicos entre Elena y un abogado llamado Jeremy Kleene. Alejandro leyó, con los ojos empañados pero la mente lúcida, como su esposa describía su sueldo de profesor como embarazoso y una carga. Encontró los documentos de la sociedad Pinnacle Development que ella le había hecho firmar bajo engaño, descubriendo la cláusula 12.4 que lo despojaba de cualquier derecho sobre sus ahorros comunes en caso de divorcio. Según las hojas de cálculo detalladas por Elena, ella ya había desviado más de 800.000 euros a cuentas en las Islas Caimán y Panamá. Alejandro no se permitió derrumbarse, su formación académica le obligaba a buscar el orden en el caos. Empezó a calcular los tiempos y los movimientos financieros, dándose cuenta de que Elena lo creía demasiado estúpido para notar el patrón de sus transferencias mensuales. Aquella arrogancia de su esposa sería, precisamente, su mayor error matemático. Con una determinación que nunca supo que poseía, tomó su teléfono y marcó el número directo de la oficina de Cassandra Martínez, la abogada que Sofía le había recomendado. Una mujer conocida en Madrid por no dejar rastro de sus adversarios en los tribunales. Eran las 2 de la mañana cuando la voz de Cassandra, firme y profesional, respondió al otro lado de la línea. Alejandro no vaciló, me dijeron que usted destruye estrategias. Mi esposa cree que soy estúpido, quiero demostrarle que sabe muy poco de matemáticas. Mañana a las 6 de la mañana en mi oficina. Traiga hasta el último papel que haya firmado en 7 años. Si hasta este momento la valentía de Alejandro para enfrentar la traición le ha parecido valiente y encuentra valor en este relato, por favor, déjenos un 5 en los comentarios, nos reconforta saber que está ahí, acompañándonos en cada palabra. Y si aún no es parte de nuestra comunidad, le invito de corazón a suscribirse a Historia Familiar y a activar la campana para no perderse el desenlace. Su apoyo es el motor que nos permite seguir creando historias que informan, sobre todo, que inspiran el alma. Ahora, continuamos para ver cómo este profesor de matemáticas empieza a cambiar su destino. Mientras el avión de Elena despegaba hacia Barcelona, Alejandro no se quedaba en casa lamentándose, sino que abría la puerta a una justicia que ella nunca vio venir. Sentado en su pequeño despacho de Chamberí, observó por última vez el escritorio vacío de su esposa. Recordando con una mezcla de amargura y determinación el pequeño USB que Sofía le había entregado en aquel restaurante. Aquella pieza de metal, fría y pequeña, contenía la verdad numérica sobre los 847.000 euros que Elena creía haber sepultado bajo una montaña de engaños. Pero para un hombre que había dedicado su vida a las matemáticas, los números no eran solo cifras, eran un rastro innegable de la realidad. A las 9 de la mañana, Alejandro cruzó el umbral de Preston y Asociados, ubicado en el majestuoso Paseo de la Castellana. El ambiente de la oficina era de una eficiencia silenciosa, con techos altos y ventanales que ofrecían una vista privilegiada de la Sierra de Guadarrama, recortada contra el cielo azul de Madrid. Cassandra Martínez lo recibió con la seguridad de quien conoce el peso de la ley. Vestía un traje gris impecable que proyectaba una competencia absoluta. Junto a ella estaba Michael Torres, un investigador forense de mirada aguda, experto en seguir el rastro del dinero por los rincones más oscuros del sistema financiero. En España, Alejandro, el ocultamiento de activos en una sociedad ganancial es un delito de una gravedad extrema, explicó Cassandra mientras servía café con porras. Un detalle castizo que traía un poco de calidez a la gélida situación legal. No estamos solo ante un divorcio, sino ante un fraude matrimonial documentado. Michael comenzó a procesar los datos del USB y de los dispositivos a los que Alejandro tenía acceso legal. Mientras el investigador trabajaba, Alejandro sentía una punzada de náusea al leer los correos electrónicos donde Elena lo describía como una carga financiera y se burlaba de su entrega a la enseñanza. Sin embargo, la mayor sorpresa llegó cuando Michael rastreó una serie de transferencias que no estaban en la cuenta de las Islas Caimán, sino en otra oculta en Panamá. Aquí hay otros 127.000 euros adicionales que no esperábamos, anunció Michael, señalando la pantalla. Su esposa ha sido meticulosa,
pero ha dejado un patrón de irregularidades que solo alguien que no revisa los extractos bancarios pasaría por alto. Alejandro observaba los gráficos con la frialdad de quien corrige un examen de cálculo. No veía solo traición, veía un sistema de errores lógicos que Elena había cometido impulsada por su propia arrogancia, convencida de que su esposo era incapaz de descifrar su juego. El momento más doloroso ocurrió cuando Michael halló el borrador final de un acuerdo donde Elena planeaba que Alejandro asumiera la totalidad de la deuda de la hipoteca de su piso en Chamberí. Mientras ella se marchaba con Ricardo llevando consigo el capital líquido que le pertenecía a ambos. Cassandra tomó los documentos finales y preparó la moción de emergencia para el Tribunal de Guardia de Madrid. El plan de Alejandro estaba listo para ejecutarse con la precisión de un teorema bien resuelto. Cassandra firma la petición de emergencia y dice, mañana, cuando su esposa intente usar su tarjeta en Barcelona, descubrirá que su mundo se ha congelado. Elena entró en el portal de su casa con la prepotencia de quien se cree dueña del destino, sin saber que las cerraduras de su vida financiera ya habían sido cambiadas. La lluvia de Madrid golpeaba los cristales, recordando la noche en el restaurante El Cielo donde comenzó el fin de sus mentiras. Caminó por el pasillo con el ruido rítmico de sus tacones resonando contra el suelo de madera, una melodía de éxito que ella creía eterna, pero que estaba a punto de desafinar para siempre. El salón del hogar matrimonial en el barrio de Chamberí la recibió sumido en una luz mortecina de atardecer, un espacio decorado con el lujo frío y minimalista que ella siempre había preferido, pero que ahora se sentía como una galería de sombras esperando el veredicto final. Alejandro estaba allí, sentado en la penumbra de su viejo sillón orejero, manteniendo una calma que a Elena le pareció, en un primer momento, la misma pasividad que ella tanto despreciaba. «Alejandro, ¿qué demonios pasa con las cuentas?», y gritó ella, lanzando su bolso de Loeb sobre la mesa de mármol sin siquiera mirarlo a la cara. «Mi tarjeta de oro ha sido denegada en el aeropuerto de Barcelona. He pasado una vergüenza pública espantosa. Llama ahora mismo al banco y soluciona este error administrativo». Alejandro no se inmutó ni un ápice. Con un gesto pausado y elegante, encendió la pequeña lámpara de lectura de su escritorio, revelando una hilera de documentos y fotografías extendidos sobre la mesa de centro con la pulcritud de un teorema matemático resuelto. «No es un error del banco, Elena», dijo él, con una voz tan gélida y serena que pareció detener el tiempo en la estancia. «Es una orden judicial de emergencia emitida por el Tribunal de Guardia de Madrid». Elena palideció al ver las fotografías que Alejandro deslizó lentamente hacia ella, imágenes nítidas de sus encuentros con Ricardo Mendoza, risas compartidas y gestos de complicidad que no dejaban lugar a la duda. Pero lo que realmente le cortó la respiración fueron los estados de cuenta impresos de Panamá y las Islas Caimán, donde los 847.000 euros que ella creía haber ocultado aparecían desglosados con una precisión que solo un experto forense podría alcanzar. Esto no es lo que parece. Ricardo es solo un socio de inversión, Alejandro, puedo explicártelo, empezó a balbucear ella, pero él la interrumpió abriendo una carpeta con sus propios correos electrónicos impresos. Es demasiado bueno, demasiado predecible. Su sueldo es embarazoso. Esas son tus palabras. Elena, leyó Alejandro en voz alta, sin rastro de rencor, solo con la fría decepción de quien ha terminado de corregir un examen suspendido para siempre. Planeaste dejarme con la carga de la hipoteca de este piso mientras tú te dabas a la fuga con el capital que construimos juntos durante 7 años. Creíste que por ser profesor de matemáticas y por mi origen, no sabría ver el patrón de tus mentiras. Te equivocaste. Los números son la única verdad que nunca engaña, y tú dejaste rastro en cada uno de ellos. En ese instante, el teléfono de Elena vibró violentamente sobre la mesa. El nombre de Ricardo Mendoza parpadeó en la pantalla. Ella lo tomó con una esperanza desesperada, pero la voz al otro lado fue rápida, metálica y cortante. Elena, mis abogados me informan de que tu drama matrimonial ha bloqueado el cierre de la inversión en el complejo de Madrid. No puedo permitir que tus fraudes hundan mi prestigio. Hemos terminado. No vuelvas a contactar conmigo ni con mi oficina. El sonido de la llamada finalizada resonó en el silencio del salón como el cierre de una celda. Elena se dejó caer pesadamente en el sofá de terciopelo, dándose cuenta de que, en un solo movimiento de ajedrez intelectual, lo había perdido todo, al amante,
El dinero mal habido y la reputación profesional que tanto le había costado construir sobre una base de engaños. Alejandro se levantó con una dignidad que pareció llenar la habitación, tomó su maleta de profesor donde ya guardaba sus pertenencias esenciales y la miró por última vez, no con odio, sino con una piedad profunda que la destruyó más que cualquier grito. Querías un divorcio, Elena. Vas a tener uno, pero no el que tú planeaste. Meses después, el sol de primavera sobre el Parque del Retiro iluminaba un Madrid que, para Alejandro, finalmente olía a libertad y a nuevos comienzos. Caminaba con paso ligero por los senderos flanqueados de castaños, sintiendo la calidez del aire sobre su rostro, una sensación que contrastaba profundamente con la gélida tormenta que había vivido meses atrás. Mientras se dirigía a su destino, Alejandro recordó la propina de 60 euros que le dejó a Sofía aquella noche en el restaurante. Un pequeño gesto de gratitud que terminó salvando su futuro entero y que le recordó que la decencia humana todavía tiene un valor incalculable. La resolución legal había sido más favorable de lo que jamás imaginó. Gracias a la implacable estrategia de la abogada Cassandra, Alejandro no solo recuperó su parte del patrimonio, sino que el tribunal le otorgó daños adicionales debido a la gravedad del fraude cometido por Elena. Su exesposa, cuya arrogancia había sido su propia ruina, se enfrentaba ahora a las cenizas de su carrera. Tras el escándalo, ninguna agencia de prestigio en Madrid quería asociarse con ella, viéndose obligada a trabajar en una oficina menor en las afueras, lejos del lujo que tanto codiciaba. Pero para Alejandro, la verdadera victoria no era el dinero recuperado, sino la paz de espíritu que había encontrado al cerrar ese capítulo de su vida. Aquella tarde, Alejandro llegó a un aula de música cálida en un instituto de secundaria en las afueras de Madrid. El lugar estaba impregnado del aroma de los instrumentos antiguos y bañado por una luz dorada que entraba por los grandes ventanales. Allí encontró a Roberto Blanco, el padre de Sofía, un hombre de ojos bondadosos que sostenía una guitarra con la reverencia de quien guarda un tesoro. Alejandro se presentó y le entregó un sobre que contenía 25.000 euros, una parte de los activos recuperados que él consideraba que pertenecían legítimamente a la familia Blanco. Su hija fue la heroína de esta historia, Roberto, explicó Alejandro con voz serena mientras le contaba cómo la valentía de Sofía le había permitido luchar contra la injusticia. Este dinero no es un regalo, es la restitución de una deuda que la vida tenía con usted. Roberto Blanco no pudo evitar que las lágrimas corrieran por su rostro al comprender que el sacrificio de su hija no solo había salvado a un extraño, sino que también traía justicia a su propio hogar. Por primera vez en años, el viejo profesor de música sintió que el mundo era un lugar donde los buenos no siempre pierden. Alejandro salió del instituto sintiendo una conexión profunda con aquel hombre. Ambos eran maestros, ambos habían sido heridos, pero ambos habían permanecido íntegros. Alejandro mira el horizonte y comprende que a veces, ser Teteboiukin es la estrategia más poderosa de todas.